Mixtele.tv. No hay nada más triste que familias peleándose por dinero, por herencias, por broncas de que es un negocio familiar y no saben ni qué hacer. Patrimonio familiar, el tema de hoy en Lizzy te responde. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte, darte la bienvenida a Lizzy te responde, este espacio de retos femeninos creado para ti, con información que sin duda, bueno, a mí me hubiera encantado que me la dieran de chiquita, pero como no me la dieron, pues ahora la estoy obteniendo y compartiendo contigo, porque el objetivo de este espacio es crecer, ser mejores, tener una vida más feliz, más satisfactoria, más plena. Y bueno, pues deseándote que tengas una semana maravillosa y que nos acompañes de lunes a viernes con mis compañeras aquí en Retos Femeninos que tienen temas interesantísimos para ti. Y hoy vamos a hablar de un fenómeno muy común. Yo me acuerdo que de chiquita me decían que los trapos sucios se lavan en casa. Lo triste es cuando se tienen que lavar tantos platos sucios y tantos trapos sucios y hay tantos problemas por dinero. Y estos problemas por dinero muchas veces acaban llegando a los juicios y llegan a un dolor terrible donde las familias se separan y en el fondo pues no hay ni buenos ni malos, pero lo que nos falta es información. Y por eso el día de hoy me acompaña un experto en la materia, un hombre maravilloso que se ha dedicado a ayudar a miles de familias a poder entender y encontrar a través de la consultoría de patrimonio familiar soluciones muchísimo más viables a todo este tipo de problemas. Así que le quiero dar la bienvenida en este espacio a Salvador Donde de Teresa. Salvador, les leo tantito su currículum para que vean a quién tenemos de invitado, que me siento muy honrada el día de hoy. Él es abogado, él estudió en la Universidad Iberoamericana y en la UVM. Tiene maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana. Tiene una maestría en Ciencias de la Familia de la Universidad Anáhuac y tiene su propia firma de abogados, este despacho Donde de Teresa, donde precisamente se dedica a todos los temas de patrimonio familiar. Salvador, qué gusto, qué honor tenerte con nosotros en Retos Femeninos. Bienvenido. Lizzy, muchísimas gracias y pues muchas gracias a todo el auditorio. Es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que sea de utilidad y les sirva mucho que lo que les podamos compartir el día de hoy. No, estoy segura, Salvador, porque yo creo que pues la mayoría de las familias, de repente cuando les llega dinero, cuando no hay, bueno, pues ya, ¿qué se hace? A lo mejor las discusiones son por falta de dinero, pero cuando hay dinero, o de repente llega el dinero porque es un negocio familiar, o reciben una herencia, empiezan los conflictos y empieza este desgaste, ¿no? De donde se olvida esto que siempre nos dijeron, ¿no? Que sangre, sangre, y bueno, pues empieza a derramar desafortunadamente la sangre. Y todo esto tiene que ver con la consultoría patrimonial. Y muchos de nosotros no sabemos exactamente qué es eso, Salvador. Platícanos un poco qué es la consultoría a nivel patrimonial. Mira, Lizzy, lo primero y lo más importante que quiero decirles es a las familias unidas siempre les va mejor que a las familias que no están unidas. La unión familiar no significa que todos estén como muéganos, siempre juntos, amontonados, no. La unión familiar radica en el punto en donde cada miembro de la familia es debidamente apoyado para su realización personal, en donde cada miembro de la familia encuentra en el seno familiar el soporte y el apoyo necesario para encontrar su realización personal, ¿sí? El tema del patrimonio es fundamental, y más en México, en donde de verdad necesitamos apoyar mucho
el concepto del negocio familiar y de familia, porque es lo que da en nuestra sociedad los empleos más estables. El negocio familiar es un factor de estabilidad económica importantísimo. Son los negocios en donde tienes empleados, personas que han trabajado durante muchos años y que esa estabilidad en su trabajo les ha permitido darle una casa a su familia, una universidad a sus hijos y proyectar a sus hijos. Y posiblemente esos hijos a veces entran a trabajar al mismo negocio familiar. Es lo que te iba a decir, Salvador, que es muy común, vamos a poner un ejemplo. Yo vengo de una familia donde mi mamá tenía una tortillería, por decir algo. Y entonces empiezo desde chiquita a trabajar en la tortillería, mis hermanos también, y resulta que un negocio chiquito de repente empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y muchas veces las familias, digo, porque estamos hablando de una tortillería, una joyería, puede ser una ferretería, puede ser un supermercado. Bueno, y que sean... De un kinder ir creciendo también. Un Exactamente, un kinder que se convirtió en una primaria, secundaria, prepa y universidad. O sea, hay como muchos negocios que empiezan así, papá y mamá o papá, los hijos entran, de repente los primos, los sobrinos, y todo esto puede llegar a generar mucha confusión, entendiendo que tenemos una cultura también que es real, ¿no? Un poquito de muégano, donde cómo poder hacer que cada miembro de la familia crezca, pero que además esto haga crecer el patrimonio de la familia. Eso es importantísimo. Tenemos que entender todos que la familia tiene una termodinámica, es un movimiento constante. Su sistema. Es un sistema que vivo, permanente. Que también va evolucionando en el tiempo. No es lo mismo la primera generación que crea un negocio a la segunda generación que lo consolida, y por lo general las terceras generaciones son las que entran en un mayor conflicto. Los que sacaban muchas veces el dinero. Así es. Es horrible, pero es verdad. Pero hay una oportunidad ahí importantísima. Cuando ya hay un negocio consolidado, cuando la familia ha entendido las posibilidades de las nuevas generaciones de emprender y abrir nuevos caminos, se abren caminos de verdad de oportunidad importantísimos cuando son correctamente entendidos y manejados. Y muchas veces, Salvador, perdón que te interrumpa, lo que yo siento es que estos negocios familiares empiezan de una forma silvestre, en el sentido de que no se ponen como los valores, la visión, acuerdos muy importantes para que después no se generen pleitos. O sea, se hace de manera silvestre. Yo me imagino que mucho a lo que tú te dedicas es como a poner orden en todo esto para justamente evitar que se derrame sangre en las familias. Así es. El primer punto y lo más importante que debemos entender en la familia como sistema vivo es que bienvenido el conflicto. Bienvenido. Bienvenida la expresión de cada uno de los miembros de la familia. Como la quieran expresar, debe ser bien recibida, ¿sí? Y entendida y captada por todos. Debe ser este espacio en donde los miembros de la familia encuentran la posibilidad de expresarse como son en lo que tienen que decir. Y que eso puede Sin ser temor. difícil, ¿no? Sí. Cuando hay Sobre- un matriarcado o patriarcado de por medio. Así es. ¿Qué pasa? Cuando un negocio inicia, claro que se necesita una figura muy fuerte, que es la que saca adelante ese negocio incipiente, y todo mundo se tiene que alinear abajo de esta figura principal para de verdad unir fuerzas y sacar este negocio adelante. Y eso funciona muy bien para iniciar un negocio, primera y segunda generación, ¿sí? Sin embargo, cuando ya tienes un negocio consolidado, que ya está creciendo, no podemos seguir con esa misma dinámica. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo soy jugador de fútbol, uso tenis que son especiales para jugar fútbol y están diseñados para el pasto y para poder mandar unos despejes fabulosos.
Cuando salgo de la cancha de fútbol y voy a una pista para correr a alta velocidad, esos tenis ya no me sirven. Claro. Esos tenis se van a romper y me van a lastimar el pie. Hay tenis que me van a servir para correr en esa nueva pista de alta velocidad. Eso es lo que tenemos que entender cuando los sistemas familiares tienen que ir evolucionando. Y esa es la riqueza de la familia. Las segundas generaciones pueden dar ese siguiente paso Y aportar y cosas aportar nuevas. una nueva dinámica a la familia para entrar en esta pista ya de más velocidad. Y luego la tercera generación viene otra dinámica diferente, porque ya cuando estamos hablando de terceras generaciones, también estamos hablando de que el tiempo ya cambió, el mundo ya giró, ya es otro medio, ya es otro mundo, ya son otras necesidades. La tercera generación ya entienden eso y traen ese chip, y dándoles la posibilidad y escuchándolos, pueden ellos sacar lo nuevo y sí incursionar en nuevas áreas. Y aportaciones, simplemente a través de todos los medios, el Internet, que ha Así es. cambiado sin duda el mundo. Así es. Pero antes de que nos vayamos a esta pausa, Salvador, yo sí quiero que nos compartas por qué te dedicas a esto, por qué te dedicas tú al patrimonio familiar. Bueno, pues realmente por una experiencia personal. Es algo que me llega a mí directamente por el lado de mi familia materna, una familia muy, muy antigua, con patrimonio muy añejo, que a lo largo de los años, muy pocos miembros de la familia, o más bien casi nadie, quiso involucrarse por el temor a detonar pleitos. Ellos querían, muchas gentes querían de buena voluntad ayudar a arreglar algunas cosas. Sin embargo, ante el miedo de generar algún conflicto, se retraen. Y las cosas se quedaron abandonadas durante mucho tiempo. Eso, cuando yo llego, pues me encuentro con una situación muy complicada a nivel patrimonial y me toma más de 5 años enderezar todo. En esa vivencia personal que tuve, de ver el patrimonio y el esfuerzo de muchas generaciones un poco abandonado, me dolió mucho, porque vi el esfuerzo de mis antepasados estarse deteriorando. Fue doloroso, fue doloroso. Y no por falta de voluntad de los miembros de la familia, sino por temor, por temor a tener conflictos intrafamiliares. Nadie quiso hacerlo. Yo sí lo empecé a hacer, lo logré, me tardé mucho, tuve que enfrentar muchas dificultades. Y ahí me di cuenta, después de 5 años, me dice un amigo, me dice, es que te echaste una carrera nueva, como una licenciatura. Dije, bueno, esto lo puedo poner al servicio de la gente, ¿no? Claro. Y eso es lo que vengo a hacer. Pues qué maravilla, y qué maravilla que hoy tenemos en este espacio a Salvador Dondé de Teresa, que nos va a dar muchos tips y sugerencias de cómo evitar estos problemas familiares. Regresando de una pausa, vamos a hablar de un tema que asusta, que es real y que muchas veces no sabemos manejar. El tema de las herencias. Así que quédate con nosotros aquí en Lizzy Te Responde. Regresamos después de esta pequeña pausa. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños desvanecen y que no puedes luchar. No es cierto, basta ya.
Estamos de regreso en Lizy Te Responde, este espacio de retos femeninos. Y hoy estamos hablando de consultoría en patrimonio familiar. Y es un tema bien delicado, porque muy poquita gente, en realidad, comparativamente, hace el testamento. A pesar de que escuchamos en la radio y nos dicen en la tele, haz tu testamento, no hacemos el testamento. Eso es por un lado. Y de repente, cuando ya está el testamento y la persona fallece, ¿qué pasa con la herencia y con los conflictos que se dan entre los miembros de la familia por dinero? Así que está Salvador Donde de Teresa con nosotros, que es abogado y especialista en estos temas de consultoría en patrimonio familiar. Salvador, ¿por qué las personas no hacen el testamento a pesar de que los están tratando de meter, bueno, atornillar, que nos entre la información? ¿Qué pasa, Salvador? Mira, Lizy, precisamente como abogado, pues sé perfectamente bien toda la parte jurídica, legal, respecto de lo que es las sucesiones, ¿no? Pero como consultor familiar y por la maestría en ciencias de la familia y la experiencia personal, he podido descubrir y vengo a darles a todo tu auditorio esta clave para que se desatore ese chip que se necesita para hacer testamento. Ok. Gracias, Salvador, de parte de todo nuestro Se auditorio. los comparto a Es nuestro todos Salvador el día de hoy. para que lo platiquen con sus seres queridos y lo interioricen todos ustedes. Todos tenemos el mejor deseo de dejar bien a nuestra familia, de no dejarles problemas, de dejarlos en una estabilidad económica. Y eso es muy bueno. Y sé que todos tenemos esos buenos deseos. Sin embargo, ¿por qué nos detenemos? ¿Por qué no? ¿Por qué lo que dice Lizy justamente de muy poca gente hace su testamento? Porque llegado el momento en donde me tengo que sentar a hacer el testamento, me enfrento a mi fin como persona. Estoy viendo frente a mí La muerte. mi muerte, que me acabo. Y estoy viendo frente a mí la finitud de mi vida. ¿Y qué hice? ¿Qué no hice? Eso detona muchas emociones encontradas y posiblemente dolor y muy posiblemente incógnitas, que no sabemos cómo resolver o cómo procesar esas emociones, y ahí es donde la mente se detiene. Ahí es donde entra esta resistencia. Así es. Sé que lo tengo que hacer, lógicamente lo entiendo, pero no me tomo el tiempo porque Me duele, me da chispas, miedo. no tuve tiempo, pero en el fondo es una resistencia porque es enfrentar mi muerte. Así es. Y yo me pregunto y te pregunto, porque yo sé que la gente que nos está escuchando seguramente se le está... ojalá que vayan, porque me parece que es el mes... Sí. El próximo mes es el mes de la oferta tradicionalmente. en el tema de hacer tu testamento, pero ¿será también, Salvador, te digo regresando a que me lo pregunto y a lo mejor tú que lo estás viendo también, que se presenta, estos son mis bienes, ¿a quién se lo doy? ¿Cómo lo reparto? Y los problemas que puede haber, o el tema de dejar el dinero en vida. Es que son tantas cosas alrededor de este tema que quisiera que nos dieras luz. Bueno, justamente, es que son muchos obstáculos para hacer el testamento, muchos obstáculos reales, interiores. Digamos que la persona logró superar ese primer obstáculo, que es su miedo interno real a su propia muerte, a enfrentar su propia muerte, y ya lo superó. Pues el siguiente reto que le toca es decir, ¿cómo le hago para ser justo? ¿Sí? ¿Cómo le hago para ser equitativo? Si tengo estos 2, 3 hijos y dejo equitativamente a todos, ¿qué tal que si tengo uno que no es hábil para manejar el dinero y pues lo que le deje quizás lo va a dispendiar? Entonces mejor se lo dejo al que es hábil para manejar el dinero. Pero al dejárselo al que es hábil para manejar el dinero, quizás el que tiene menos o le ha ido menos bien en la vida va a decir, ¿y por qué le das más? Al que más tiene, ¿no? Y a mí, que más lo necesito, menos me das. Entonces, son cosas que como personas no sabemos resolver nosotros solos. No sabemos. Entonces, no tenemos ¿qué sería, la preparación. ¿Qué sería como, digo, yo pensando en alto con nuestro público,
¿Qué sería lo justo? Si tienes 3 hijos, dejarlo parejo. Bueno, para empezar, no sé, pero me parece que si tú tienes una esposa o un esposo, porque eso es también todo un tema. Claro. Hay quien se brinca la pareja y hereda directamente a los hijos. Yo me cuestiono si eso es lo conveniente o no. Yo diría Eso sí es internamente que ilegal. no. Pero si el caso es, bueno, pues sí, tu pareja, ¿no? Va a heredar. Pero cuando tu pareja fallezca, pues va a los hijos. ¿Lo justo sería dejarlo parejo? Tiene Lo que ser justo parejo. sería dejarle más a la mujer porque es más vulnerable. Lo justo es dejárselo al más fregón para que lo reproduzca. Lo justo es dejarle al que de plano no da una para que pueda vivir. ¿Qué es lo justo? Mira, la ley es muy clara en ese sentido, en donde el cónyuge y los hijos heredan por igual. Heredan por igual. O sea, Lo mismo, en partes iguales. Sin embargo, hay un detalle. Legalmente se tiene que considerar también el patrimonio personal de cada uno de los miembros y dependiendo de eso, se les asigna una cantidad de la herencia mayor o menor, pero para que todos queden parejos. Es decir, al que más se vuelve injusto, porque al que más tiene de la herencia le va a quedar, se le va a otorgar menos, y al que menos tiene se le va a otorgar más para emparejarlos. pero yo no puedo decidir en mi herencia si quiero dejarle todo a Margarita, ¿se lo dejo? No es ilegal. Es ilegal. Es ilegal, sí. Ah, sí. Porque tienen derecho a heredar, lo tienes que no puedes omitir a quienes tienen derecho a heredar. fíjate, Y eso incluye al cónyuge. Ojo, Estás aclarando algo bien importante. Yo pensaba que lo, entre comillas, correcto era que tú le heredas al cónyuge para que cuando el cónyuge fallezca, le hereda a los hijos que tuvimos juntos. no. Debes heredar al cónyuge. Debes. Debes. Es por ley. El cónyuge hereda en igualdad de circunstancias que un O sea, te vuelves que un hijo más, digamos. Sí. Si son 4, en 4 En partes. principio sí. Así es. Mira. Así es. Y también puede ser legados, ¿no? Pero no puedes dejar desprotegidos a quienes tienen derecho a heredar. Puedes Y hacer aparte legado. se abre el testamento y empiezan las broncas. Así es. Ese es otro momento muy difícil, en donde afloran en la familia conflictos que quizás estuvieron escondidos desde hace mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Miembros de la familia que quizás tuvieron más conflictos con otros. Cuando llega el momento de estar en la herencia, cada miembro de la familia adquiere un poder, adquiere poder frente a los demás, porque tiene la posibilidad de impugnar en un momento dado un testamento si no está de acuerdo. Si no está de acuerdo en esa repartición. A la hora que tú hablas de estos conflictos no resueltos, me imagino un hijo, ¿no? Que siempre se sintió rechazado, Así ¿no? es. Por su mamá o por su papá y que resulta que siente que le tocó menos que a los demás. O Pues hijos de ahí segundos matrimonios también. Ese es todo un tema que me parece que hay que súper abordar porque hoy las familias, pues en realidad no es la familia tradicional que conocíamos de mamá, papá, hijitos. Ahora tenemos segundas vueltas o terceras y tenemos muchas situaciones que complican todo esto. Y fíjate que yo me quedé pensando mientras tú comentabas esto que es tan interesante, ¿no? En una vivencia personal, cuando mi papá falleció, mi mamá falleció cuando yo era muy chiquita, cuando tenía 23 meses, pero cuando mi papá fallece, nos deja en partes iguales a mis hermanos. Entonces, pues la verdad es que nosotros decíamos que mi papá cuando se enojaba siempre nos amenazaba que nos iba a desheredar. Entonces, nosotros la verdad nos medio moríamos de la risa porque decíamos, no te preocupes, si te deshereda, nosotros te damos nuestra parte, porque también tuvimos un vínculo muy cercano, tenemos un vínculo muy cercano. Pero yo lo que pienso, y lo pienso desde hace muchos años, y lo pusimos en práctica mis hermanos y yo y funcionó, la verdad es que una herencia es un regalo que te cayó del cielo, literal. O sea, ¿por qué tienes que andar neciando de que más y no es suficiente y qué poco es? Si finalmente es algo que tú no ganaste y te está literalmente cayendo del cielo. Si fuéramos más agradecidos con respecto a que nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá
ambos trabajaron y nos está cayendo del cielo eso. ¿Por qué no le damos la bienvenida sin querer aprovechar el espacio para agarrarte de palazos con tu hermano? Sí, coincido plenamente contigo. Sin embargo, y se lo digo aquí a todo tu auditorio, esas quejas o esas inconformidades respecto de la repartición de una herencia, de que si recibí mucho, recibí poco y no estoy conforme, en realidad están cubriendo problemas emocionales más de fondo, dolores más de fondo que no están resueltos, resentimientos que no están resueltos y que encuentran una salida, un cauce, un pretexto, un revanchismo en eso. De ahí me agarro, el inconsciente de ahí se toma para decir, yo sufrí por culpa de todos ustedes. Entonces de aquí me voy a tomar y ahora yo los voy a hacer sufrir a ustedes. Claro, porque me imagino que impugnando un testamento, mientras que se arregla ese tema, nadie recibe nada. Imagínate el poder que siente quien fue relegado durante toda su vida en la familia, el poder que de repente siente, que tiene en sus manos y tiene a toda la familia en sus manos. Ese poder que le faltó. Bueno, hay muchísimo que seguir platicando de estos temas. Ahorita que regresemos de una pausa, vamos a hablar de cómo hoy la estructura familiar es muy diferente a como era hace muchos años. Y entonces existen estas segundas familias. ¿Y qué pasa con todo este tema del manejo del dinero, de la herencia, de qué, con qué, cómo, cuándo, en estas nuevas formaciones familiares, pues que hoy en realidad son probablemente más comunes que lo que era la familia tradicional de mamá, papá y sus hijitos? Estamos platicando sobre consultoría en patrimonio familiar con el licenciado Salvador Dondé de Teresa. Quédate con nosotros, es una pequeña pausa y regresamos para darte mucha más información sobre este tema. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. La infidelidad financiera. ¡Qué tema!, ¿verdad? Bueno, la infidelidad financiera es un temazo. Déjame decirte que el 70% de los divorcios que se dan en México tienen que ver con problemas de dinero. Y en particular, ¿qué es la infidelidad financiera? Bueno, es cualquier secreto relacionado con el dinero. Sea que ganes más de lo que dices, sea que gastes más de lo que le estás platicando a tu pareja y, muy importante, los préstamos. Quizá le has prestado a alguien y tú no le has dicho a tu esposa o a tu esposo que ese dinero ya no forma parte de la familia. Cualquier secreto relacionado con dinero puede tener consecuencias muy importantes que yo te quiero decir. Punto número 1 es evaluar cuál es la calidad de comunicación que estás teniendo con tu pareja. Punto número 2 es si la otra persona se entera de ese secreto, puede dañar la comunicación y puede dañar la relación tal y como si fuera una infidelidad amorosa. Y el punto número 3 es: te estás perdiendo la enorme posibilidad de construir algo juntos. Está demostrado que cuando él y ella pueden hablar abiertamente de dinero, pueden hacer un plan juntos y están en el mismo canal respecto al dinero, el resultado se puede potencializar y construir un patrimonio individual y un patrimonio en familia exponencialmente mayor a que si lo hacen cada quien por su lado. Así es que te invito a que trates de hablar con tu pareja tranquilamente, desde tus sentimientos, desde lo
lo que te preocupa, desde los sueños que tú tienes en relación al dinero y puedas hablar con él, puedas hablar con ella y tratar de eliminar en lo mayor que se pueda la infidelidad financiera. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Estamos de regreso aquí en Lizzy Te Responde con Salvador Donde de Teresa, que es consultor en patrimonio familiar. Nos han escrito, gracias, muchísimas gracias por escribirnos a esta plataforma maravillosa de retos femeninos que estamos transmitiendo en vivo. Muchas gracias por tus preguntas. Salvador, tenemos preguntas de nuestro público. Mauricio pregunta, ir contigo para un tema que tengo con mi familia, de un negocio familiar, ¿en qué me beneficiaría? Muy importante, muy importante. Como les hemos comentado, la familia es un núcleo vivo donde surgen muchísimas dinámicas individuales que mueven la dinámica familiar. Y más cuando tenemos un negocio. A veces los negocios, por el segmento en el que se encuentran, pueden entrar en situaciones de conflicto. Es el negocio, pero eso puede repercutir al interior del núcleo familiar. Hay que tener cuidado con eso, porque la familia debe mantenerse unida y diferenciar lo que es un problema de un negocio o de un sector a un problema familiar. A veces un conflicto familiar puede repercutir en el manejo y en la correcta administración de un negocio y llevar ese negocio a un declive. Pero Mauricio, ¿en qué le beneficiaría ir contigo en lugar de ir con un abogado? Justamente. O llegar al tribunal. Justamente. El motivo importantísimo por el cual hay que manejar esto es porque los motivos de conflicto los vamos a transformar en causa de unión y a detonar la creatividad familiar frente al reto en el que se encuentran, con la participación de todos, en donde todos van a ver reflejado quiénes son y lo que quieren, en proyectar de nueva cuenta el negocio familiar y hacia una nueva dinámica familiar. Los retos son buenos. Las dificultades a veces son muy buenas porque nos llevan a generar nuevas soluciones. Y vínculos más sanos. Claro. Pero un abogado Imaginen- tradicional, ¿qué haría, Salvador? Es un poco el problema. Cuando todos los problemas, cuando somos martillo, todos los problemas los vemos como clavos, ¿no? Entonces todo se quiere resolver de una forma. Desgraciadamente hay una parte de litigios en donde a fuerzas quieren llevar a resolver a las familias los temas mediante litigios, ¿no? Eso es muy inconveniente, eso es muy inconveniente y solo verdaderamente en casos muy extremos. Pero por lo general los abogados litigantes incitan a las familias o a los miembros de las familias a presentar juicios, a presentar denuncias, a presentar demandas, con el argumento de que yo con esto te voy a proteger, yo con esto te defiendo, mira, con esto vamos a ganar esto, con esto vamos a ganar aquello, y vamos a ganar una ventaja, entonces vamos a demandar primero nosotros, y eso es muy nocivo. Y es muy nocivo. costoso también. O sea, Es en costoso. todo esto, pues no hay que negar que los abogados pueden acabar ganando mucho dinero, prolongando juicios, Claro. desgastando a la familia. Claro. O sea, es real que lo que tú haces, lo que hace un consultor en patrimonio familiar, es precisamente ayudar a la familia, integrar a la familia, ayudarlos a generar vínculos nuevos, más creativos y más sanos, para que Así no se gane todo el dinero el abogado litigante. Es correcto, exactamente. Lo que hacemos es exactamente lo opuesto a eso. Evitamos a toda costa el recurrir a litigios. Podemos trabajar jurídicamente con la misma solidez mediante el sistema de mediación, con los notarios, con los mediadores, con corredores públicos cuando es necesario, y podemos trabajar y dar la misma certeza jurídica sin necesidad de llegar a tribunales.
Los tribunales, se los quiero decir de verdad a todos, no resuelven conflictos, imponen una solución fría, que es la que marca la ley y no puede tomar en consideración lo que son las necesidades particulares de una familia. Entonces, con esta posibilidad que tenemos, realmente se pueden abrir cauces de mucho mayor creatividad. Imagínate una familia, Lizzy, que enfrentan un conflicto en su negocio familiar. Y de repente está la lucha entre cómo quieren afrontarlo y cada uno piensa diferente. Yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer lo otro. ¿Cómo lo resolvemos? No, yo pienso esto. Toda esa dinámica es riquísima. Ese conflicto es riquísimo para la familia, porque da la oportunidad a cada uno de los miembros de expresarse, de participar, y con el medio adecuado para conducir esa discusión. Imagínate esta familia que enfrentó el reto, todos participaron en una discusión, si quieres, muy acalorada y muy abierta y muy viva. Pero controlada, porque está en una consultoría encausada, contigo. Ajá. Y se llega a una solución. Pero la solución es de ellos. La solución la hicieron ellos, en hermandad, en unión familiar. Y salen de nuevo a una nueva etapa en sus vidas, más unidos. Claro. Más y no con un fortalecidos. Tribunal que los separó y un juicio larguísimo que los desangró. Que a final de cuentas, lo que dices, el abogado litigante los va a desangrar y el juicio, la sentencia, lo que va a hacer es dividir, destazar todo, repartir fríamente y dejar una familia desunida. Y los miembros de la familia irse cada uno por su lado, con su pequeña parte bajo el brazo, solos a enfrentar la vida. No, tristísimo. Así que aparecen los datos de nuestro adorado abogado y consultor en patrimonio familiar. Si tú tienes un problema de un negocio familiar, si tienes un tema que se está poniendo álgido y que no saben cómo resolverlo, ya no se quiebren la cabeza. Acudan a profesionales, así como cuando les sugiero que vayan con el psicólogo, con el psiquiatra o con un doctor. Bueno, pues esto es lo mismo, en temas que en general no nos preparan para la vida, pero sí tenemos especialistas que nos pueden ayudar. Tenemos una pregunta de Maggie. Maggie dice, mi marido de su primer matrimonio tiene 2 hijos. Tiene 2 conmigo y sus hijos no me quieren. Él acaba de fallecer y los hijos de su primer matrimonio quieren quedarse con todo. Bueno, pues es muy común, esto hoy en día, como dices, en las nuevas conformaciones que estamos teniendo familiares es muy común, es muy, muy común. Y este ánimo de revanchismo de los hijos de un primer matrimonio en contra de la segunda esposa son muy comunes. Se pueden resolver. Normalmente estos hijos van a llegar y van a querer reclamar todo el patrimonio para ellos, porque en realidad, ¿qué están queriendo hacer? Quieren tener a su padre. Y anular a esta segunda pareja. Exactamente. Su existencia. Exactamente. Entonces, si no entendemos qué es lo que hay de fondo, ¿qué les van a decir? Va a llegar un abogado litigante y le va a decir, perfecto, vamos a demandar y a sacar lo que más se pueda. Y la señora va a tener que presentar también su demanda o contrarrestar la demanda y a pelearse todos y se van a acabar peleando más, odiándose más y destruyendo el patrimonio. ¿Pero qué le recomendarías a Maggie en particular? Maggie, lo que más le recomiendo es justamente buscar una consultoría familiar para empezar a ayudar a estos hijos del primer matrimonio a darle cauce a ese dolor que traen de la pérdida de su padre, a dejar de odiar, a que no la odien a ella porque ellos quizás están proyectando que ella les quitó a su papá, cuando no es cierto. Ella no les quitó a su papá, el papá se fue por otras razones, motivos diferentes, pero ella no les robó a su papá. Entender eso y poder darle un cauce, transitar emocionalmente esta parte, y entonces le damos cauce jurídico. Y podemos sacar esa sucesión, lo hemos hecho, hemos sacado familias exactamente así, que ya estaban en tribunales peleándose, y los hemos logrado
sacar del pleito en juzgados y llevar a cabo todo esto vía notarial y salen amándose, porque se ayudaron unos a otros. Por lo menos respetándose Y respetándose. y entendiendo que finalmente fue la decisión de esa Sí. persona que ya no está y que seguro su decisión desde el cielo pues es que no se estén matando sus seres queridos. Así es. Tenemos otra pregunta, nos da tiempo, sí. Esta pregunta es de María. María dice, vivo en concubinato desde hace 6 años. Al morir mi pareja, ¿tendría yo derecho a la herencia? Sí, claro, por supuesto. Aquí el tema del concubinato es muy común en México. Es muy, muy común. No nada más un concubinato, sino varias concubinas en un momento dado se pueden llegar a presentar, alegando derechos. Finalmente, quien prevalece es en todo por eso también desalientamos el tema del concubinato, porque cuando pasan de distintas concubinas, pues la que quedó anterior, quedan desprotegidas. Queda únicamente el concubinato ¿Actual? actual, vigente, tristemente. Y Entonces, si tú le dedicaste 15 años a tu pareja como concubina y se separan y él ahora tiene otra pareja y lleva 5 o 6 años con ella, tú, tus 15 años y tus hijos quedan desprotegidos. los hijos no, pero tú sí. Tú sí. Tristemente sí. Por eso no es conveniente el tema del concubinato. La ley hizo todo lo posible para pues, Igualar los lo derechos, más como si fuera el posible las matrimonio, cosas, ¿no? pero pues hasta cierto punto se pueden hacer. Pero las así cosas. están las cosas. ¿Ella sí tendría derecho? Sí, claro. Sí tendría derecho. Claro, se tiene que acreditar ese concubinato y dependiendo del estado, hay unos estados que piden más, menos años para acreditar el concubinato, algunos estados de la República, pero se tiene que acreditar ese concubinato y da plenos derechos para recibir pensión, para heredar, todo, la plenitud de sus derechos, sí, claro. Rubén nos escribe, estoy en proceso de separación con mi pareja y no nos estamos pudiendo poner de acuerdo. Estamos a punto de ir con los abogados. ¿Qué nos sugiere, Salvador? Mira, definitivamente la consultoría familiar es lo más importante en este aspecto. Un pleito entre cónyuges puede durar eternamente y en ello Te llevas a los llevan hijos. a los hijos y el patrimonio completo, ¿no? O sea, los abogados que manejan el pleito. Sí, finalmente el patrimonio se diluye y se pasa a las manos de los abogados litigantes que llevan eso. Es muy duro ver este aspecto en donde tenemos abogados que permanentemente están incitando, induciendo a llevar a la gente a litigio por cualquier razón. No es así, no debe de ser así. Los litigios sí tienen una función muy específica, pero los casos deben ser de verdad los menores y casos muy específicos que de verdad requieren ya una situación de litigio. Mientras tanto, el mismo Tribunal Superior de Justicia reconoce ya los medios alternativos como la mediación, precisamente para no resolver todo mediante juicios. El consultor familiar puede ser el mismo un mediador acreditado por el tribunal para llevar a cabo los acuerdos o puede auxiliarse en su consultoría familiar con un mediador acreditado y darle formalidad a los acuerdos. La mediación familiar y la consultoría familiar te van a dar la misma certeza jurídica que cualquier juicio. Y con menos sangre derramada. Yo siempre digo que las parejas, Unidos en desafortunadamente, familia. cuando empiezan los pleitos, se agarran a hijazos y son los que más sufren en estos procesos. Quédate con nosotros aquí en Lizy Te Responde. Vamos a seguir respondiendo todas las preguntas que amablemente nos haces llegar. Y seguimos con Salvador Donde de Teresa, que es consultor en patrimonio familiar, consultor para evitar llegar a esos tribunales agarrándose por los pelos y derramando sangre. Así que regresamos después de esta pequeña pausa. Ya basta de decir no puedo.
regreso aquí en Lizzy Te Responde. Estamos hablando de todos estos temas de dinero en la familia, cómo estos problemas o estos temas o estas discusiones acaban en los juzgados, acaban en los tribunales, acaban en manos de abogados, pues que generalmente con juicios largos, se quedan con un montón de dinero. Así que una alternativa a todo esto es la consultoría en patrimonio familiar. Está con nosotros Salvador Donde de Teresa, que es justamente eso, contestando muchas dudas y preguntas. Gracias por escribirnos en live, en Facebook Live de Retos Femeninos y darnos la oportunidad de tener este espacio para responder tus dudas y apoyarte. Llegó de Irma una pregunta. Dice, compré mi casa con mi esposo en copropiedad. Él acaba de fallecer. Tiene hijos fuera del matrimonio registrados e hijos conmigo. ¿Qué debo de hacer? Bueno, pues ahí estamos ante una situación muy común, muy común. Es muy indebida esa situación porque, bueno, justamente generan este tipo de situaciones. Esos hijos reconocidos fuera de matrimonio tienen derechos para heredar. Esa propiedad también. Claro. Aunque ella y él la hayan comprado. La parte de la copropiedad, ella es dueña de su parte proporcional. Ella es dueña. ¿De su 50%, Su 50%. y el 50% sería de los hijos? ¿O? De ella y de los hijos. O sea, ella hereda una parte proporcional de el 50%. Ella se queda con su 50% y lo que entra en la herencia de su difunto esposo es ese 50%. En ese 50% del marido, ella tiene derecho a heredar. Una parte. Una parte. Y la otra, los otros hijos. Pero ahí hay un caldo de cultivo para muchísimo conflicto, porque ¿quién vive en esa casa? Ella. Los hijos le van a decir, me debes rentas. Claro. Me debes rentas. Mientras me liquido, o cómo me vas a liquidar. Cómprame, O te cómprame, compro, págame, ajá. cómo vamos a hacer. Y mientras todo esto sucede, yo tengo derecho a rentas por el 50% de mi parte proporcional de lo que estoy Sí, de lo heredando. que era de mi papá. Entonces, ese tipo de detalles. Pero ella también tiene hijos. O sea, tiene hijos Claro. registrados. Sí. Entonces se divide entre los hijos de ella, con él, los hijos que tenía él y reconocidos. la parte de ella. Sí, así es. Así Ok. es, así es. Entonces imagínate el problema que se genera. Y esto, si se lleva ante tribunales, verdaderamente, si no hay una conducción adecuada, se vuelve un desastre. La familia se van a destrozar entre todos y van a quedar con una casa que eventualmente va a ser invivible, van a tener vidas invivibles, siempre en la preocupación, siempre en la angustia, siempre con el coraje, cuando casos como estos, de verdad, casos como estos, los hemos podido resolver de manera que no te lo puedes imaginar. Claro. Cuando están las familias ante el dolor de una pérdida y ante la incertidumbre de un patrimonio, el dolor es enorme. Y sale lo peor. La incertidumbre es enorme, los miedos son enormes. Claro. Pero cuando le das cabida a esos miedos, cuando le das cabida a esas expresiones, a que cada quien exprese y sea escuchado y sea comprendido y sea aceptado, hemos logrado transitar pacíficamente en la repartición de un patrimonio, pero además en una nueva etapa familiar, en donde estos hijos no reconocidos encuentran en la familia de su padre un apoyo. O sea, Y la el familia del trabajo padre es un apoyo. a nivel individual y a nivel de grupo. O sea, tú a las dos. trabajas uno a uno con cada uno de Así los involucrados y después a nivel de grupo. Dependiendo de cómo esté el conflicto, la dinámica familiar, a veces podemos trabajar de entrada con toda la familia y luego individualmente. Siempre va a haber que trabajar individualmente, siempre, porque hay que entender y traducir. Algo muy importante que les quiero decir, el beneficio de la consultoría familiar se manifiesta de inmediato y se los voy a decir por qué. Cuando una familia está en conflicto por un tema
y la mamá tiene que estar viendo al hijastro por este aspecto del patrimonio, hay un conflicto en donde decir, chin, tengo que hablar con este muchacho, o el muchacho, hijo, tengo que hablar con esta señora. Cuando entra en funciones el consultor familiar, quitamos de en medio ese foco de conflicto. Entonces, entre ellos ya no se tienen que pelear. Claro, claro. Hablan con el consultor familiar. Exacto. Y tú traduces, Así es. y traduces también el dolor y le das la vuelta como para que puedan entender otra es. perspectiva. Es como otra manera de ver el tema. Pero qué importante lo que estás diciendo, porque este es el choque común. Y lo que acaba pasando es que es un triángulo donde tú te conviertes en la voz de estas dos partes que en realidad no se pueden comunicar. Y la relación entre ellos se normaliza automáticamente. Claro, claro. Quito el foco de conflicto, saben que en mí tienen una persona que los escucha y recibe y valora correctamente su situación y su posición. La que sea. ¿sí? Y ya no se tienen que estar enfrentando. Entonces, automáticamente, la relación entre cuando las personas, eso es algo maravilloso que hemos visto, que es la magia del ser humano. Todas las personas, cuando tienen la oportunidad de encontrar un camino, de no pelearse, Claro. en donde ven al final una posibilidad de armonía, lo toman. Por supuesto. Y es como, yo no conozco una sola pareja que se case para divorciarse, igual que no considero que la gente, al menos que tengas un tema bélico interno, que sea tu fascinación, pero la mayoría de la gente prefiere evitar el conflicto y solucionar las cosas por las buenas y con menos desgaste. Y lo que estamos hablando es, hasta a nivel práctico, es un tema de dinero. Se pierde mucho dinero, se pierde mucha salud mental, se pierde paz, aumentan niveles de estrés y se rompen y se desvinculan las familias. Y la verdad es que quisiéramos que nuestras historias familiares fueran perfectas, pero son todos menos esos, son todo menos eso. Y bueno, pues hay que aprender formas nuevas de hacer las cosas. Y nos escribe Kevin y dice, somos una familia con un negocio de muchos millones, pero somos tercera generación con intereses diferentes. Antes nos llevábamos de maravilla y ahora nos estamos llevando muy mal. Así es. Pasa. Esto es mucho más común de lo que nos imaginamos. Quiero decirle a esta familia, quiero decirles a ellos que ustedes están bien entre ustedes. El conflicto, lo que no está bien para ustedes, es ese negocio familiar que los tiene atorados. Pero yo estoy seguro que si podemos encontrar la salida correcta a este negocio familiar que los tiene encontrados, el amor entre ustedes va a resurgir inmediatamente. Y eso es muy importante porque ustedes van a poder, si logramos hacer encontrar este camino, van a poder revitalizar ese patrimonio hacia nuevas perspectivas de acuerdo a las necesidades de la tercera generación. Y los deseos de quien fue el fundador de ese negocio seguirán vivos al verlos a ustedes siendo creativos y unidos en nuevos horizontes. Y probablemente generando, porque dice muchos millones, pues muchos millones más. Claro. Sí, y la otra situación es que de seguir en esta ruta, la otra opción es acabar peleados, con su patrimonio pulverizado y tristemente los deseos de quien fue el fundador completamente pues, destruidos. Pues a mí me ha regalado muchísima luz con respecto a la importancia de la consultoría en patrimonio familiar. Son temas que en realidad no sabemos cómo manejar y pues siempre va a llegar un pillín o un bribón por ahí a aconsejarte que te des hasta por debajo de la lengua y que salga la sangre. Así que evitemos todo esto y demos la oportunidad a que las familias pues sigan unidas y sigan en armonía y creciendo. A pesar de los cambios y de los dolores inevitables de la vida, hay soluciones muchísimo más creativas. Salvador, muchísimas gracias por acompañarme en este espacio. Esta es tu casa, bienvenido. Gracias a ti. Muchas gracias a ti por acompañarnos todos los lunes. Te invito a que sigas con mis compañeras todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 10 de la mañana, Retos Femeninos, y que nos vaya muy,
pero muy bien. Muchas gracias. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Ya basta de decir Astele.tv